la bendición de ser guiados por el Espíritu de su palabra. La bendición de ser guiados por el Espíritu de su palabra. Hay muchas cosas que uno no entiende cuando llega a los caminos del Señor. Sí. Y hay un momento mientras usted tenga una búsqueda dependiente, una búsqueda humilde. ¿A qué me refiero? La búsqueda que te hace ver los resultados de la vida, el cómo llevas tu vida sin Dios, sin Cristo, o vamos a decirlo así porque hay mucha gente noble que no lee la Biblia, pero tienen un profundo temor a Dios. Y hay mucha gente no noble que conoce mucho de Dios o mucho de la Biblia, pero no camina con Dios. Y hay tantas cosas que son contrastantes. Por ejemplo, Dios no promete que va a haber ausencia de problemas, ausencia de crisis en su caminar. Él no promete eso, pero sí promete que aunque estemos derribados en alguna cosa, caídos, no estamos destruidos. Promete que nada nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida. Y toda situación, todo problema hay que verlo de esta manera. Yo he tenido oportunidad en varias partes, de acercarme a un precipicio y experimentar lo destructivo que es estar en un precipicio, lo peligroso que es estar en un precipicio. Y ¿saben cómo esa experiencia que he tenido negativa, que trae inseguridad, miedo a la muerte, se quita? Retrocediendo, alejándome del precipicio y yéndome de ese lugar. La Biblia dice que los pecados son como abismos y un abismo llama a otro abismo. Y la manera de no experimentar el miedo, la inseguridad de esos abismos es simplemente apartarme, alejarme de ese abismo. Ahora, esos abismos no los podemos ver, no son visibles, pero son entendibles. El campo más grande de la vida es la mente. El campo de guerra más grande es la mente. Quien logre tener dominio de ella es sabio. Pero eso no se logra con métodos humanos. Eso se logra confiando y teniendo fe en Dios. Quien se desvanece en su mente y tiene perturbación es porque confía excesivamente en sí mismo y en lo que piensa. Y cuando se confía excesivamente en lo que se piensa, es ego, autosuficiencia y, por supuesto, se cometen o se toman decisiones. Por ejemplo, hay muchas personas, muchos seres humanos que a lo largo de la historia, desde que se inventaron los paracaídas, que han muerto porque el paracaídas no funcionó. ¿Por qué? Y ese es un buen ejemplo de apoyarse en su propia prudencia. No, la persona encargada lo revisó. La persona encargada lo revisó. Y a veces aprendí hace mucho tiempo a decirle a la gente, si eso no hay problema, hazlo tú primero. Y aún
Recuerdo allá en Ciudad Bolívar hay un parque que se llama La Concha Acústica. Y cuando yo tenía 12, 13 años, iba con un grupo de jóvenes y había una especie de laguna artificial. Y tenía más o menos unos 80 centímetros de profundidad, llena de agua, y no se veía ni siquiera una cuarta de lo verde, de lo sucia, del acumulamiento de tanto tiempo. Y por supuesto, las infecciones eran todos con los que yo iba, unos 14 muchachos, más o menos 16, se metían, nadaban. Y siempre, métete. Y decían, no, los ojos, los oídos, la infección debe ser terrible. Pero siempre que iban yo iba. Siempre que iban yo iba. Y es como todo. Una persona de repente no fuma, pero si anda mucho con personas que fuman, llega a dar el paso por simplemente estar en el medio, en el ambiente, o consume licor o lo que sea. Y repito, eso no se veía nada. Hay un árbol seco, una rama, y se lanzaban y dejaron de lanzarse un día porque uno de los muchachos se partió la frente. Pero se partió la frente y ustedes creen que nos fuimos. No, dejaron de lanzarse. Y los más expertos le decían, pero ¿por qué te lanzaste de esa manera? Tenía que hacerlo de esta. Y yo volvía con ellos. Porque eso era toda la semana, 2, 3 veces a la semana. Hasta que me decidí, a ellos no les pasa nada, yo no me voy a lanzar de la rama. Pero, dije, no, me quedo por la orillita. Y me agarré de la orilla y de repente sentí un pinchazo en la rodilla. Y salgo y botaba sangre. Y lo único que pensaba en ese momento era el consejo de mi madre, el consejo de ella. Cuando veas que otros hacen cosas que son peligrosas, tú no lo hagas. Y es como nosotros los cristianos conocemos la palabra de Dios. El mundo puede hacer lo que quiera, le venga en gana. Pero usted lo hace, le pasa a usted lo que no le ha pasado a todo el mundo. Porque Dios le ama a usted. Y cuando yo salgo, entonces uno de los que estaban allí, de los que exploran para ver qué es lo que era, y saca un pico de botella, recuerdo tanto, porque hay experiencias que uno no sé, que era el pico de una botella de chinoto. Pero estaba justa para mí. Y al volver a casa, por supuesto, ¿cómo pararon la sangre? Nos fuimos hacia un sitio donde había mucha tierra y eso fue tierra pareja que me echaron. Hasta que la sangre paró. Y la sangre hizo una costra allí con la tierra. Poco a poco, bueno, entonces sería como a las 11 de la mañana. Yo regresaba a casa como a las 3 de la tarde porque recorríamos Ciudad Bolívar en bicicleta. De verdad que... Y cuando llegué a casa, yo estaba confiado que mi mamá no se iba a dar cuenta. Entrando a la casa, ella estaba de espalda. Bendición. Y nosotros no éramos que bendición, el beso, no, bendición y córrale. Yo paso, yo sigo de largo.
Ella se voltea y me dice, ¿qué tienes en la pierna? Que está caminando raro. Y yo estaba seguro en mi mente que yo estaba caminando bien, que está igual. Y bueno, ahí vino la limpieza y bueno, lo duro de esa limpieza porque tenía mucha tierra. Y bueno, el aspecto de las infecciones y todo. Y siempre, eso te pasa por no obedecerme. Eso te pasa por no obedecerme. Eso te pasa porque ustedes creen que yo lo que quiero es el mal para su vida. Y así nos decía. Además de que decía, no te doy uno solo porque ve cómo estás. O sea, gracias a Dios por la misericordia de ella. Pero ilustro esto porque Dios a nosotros nos da consejos para vivir como reyes. Porque la Biblia dice que Dios nos hizo para señorear en la tierra. En Proverbios 25, versículo 2. 25:2 dice, Dios habla hoy, es gloria de Dios tener secretos y honra a los reyes penetrar en ellos. Es gloria de Dios tener secreto. El Proverbios habla de la palabra que se revela y todo, pero me voy a referir a Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esas cosas grandes y ocultas son cosas sencillas, básicas, y para mí, viéndolo así, lo más básico y lo más sencillo que nosotros debemos de aprender es aprender a aprender. Porque muchas veces, muchos de nosotros no buscamos aprender. Buscamos oír para superficialmente tener un argumento que alimente mi punto de vista, para no cambiar. Porque creo que si cambio soy débil y si cambio voy a perder mi esencia. Pero no solamente aprender a aprender, sino aprender a obedecer. ¿Y qué realmente es obedecer? ¿Qué realmente es obedecer? No es sentirme obligado. Es amar, estar en lo correcto. Amar, estar tranquilo. Y Proverbios 25:2 dice que Dios tiene secretos. Ahora, secretos, ¿por qué? Porque Él es el papá del acertijo, que le gusta siempre estar dando cosas para que nosotros adivinemos, para que nos vaya bien. No, secretos son las verdades que están ocultas a los seres humanos, pero no porque Dios las quiere tener ocultas. Las verdades que están ocultas a los seres humanos porque simple y llanamente no están cerca de Dios, están alejados de Dios. Cualquiera de ustedes se emociona y cualquiera de nosotros se autoengaña manteniendo una relación diciendo, cuando otra persona le dice, una relación de cualquier tipo, yo también creo en Dios, yo creo en Dios. Mire, el diablo también cree en Dios y dice en la Biblia que tiene temor a Dios y tiembla, pero no obedece. No obedece. Él es el mejor ejemplo de una horrenda expectación de juicio, pero no obedece. Se mantiene en su actitud, bueno, ya ha sido condenado. Todos nosotros, cuando queremos ejercitar ese carisma, ese poder que Dios nos da, tenemos que aprender a obedecer. Y cuando creamos que ya aprendimos a obedecer, no creernos, porque engañoso más que todas las cosas es el corazón del ser humano. Porque nos autoengañamos pensando que estamos obedeciendo. Y siempre, y vea esto, la mayoría de la obediencia que todos nosotros tenemos es hasta que nos sentimos bien. Si me siento seguro, si me siento tranquilo, si me siento cómodo, obedezco. Pero cuando me sienta inseguro o cuando no vea el resultado, desobedezco
o no doy el paso de obediencia. Le voy a poner un ejemplo. Dios te dice, ve y ora por ese enfermo que inmediatamente se le va a quitar la enfermedad. Una fe sin obediencia no es fe. Pero una persona que desconfía no ora y simplemente no va a haber sanidad. Porque para que haya sanidad, para que haya respuesta a una oración, hay que ser obediente, creyendo en Dios. Dice, el versículo 3 dice, la altura del cielo, la profundidad de la tierra y los pensamientos de los reyes son cosas en las que no es posible penetrar. Y es cierto, para nosotros es imposible penetrar en la mente de otra persona. Y es tanto así que nosotros podemos decir, no, fulano habló conmigo, fulano habló conmigo. Y por lo general la gente que abre la boca siempre está abriendo la boca lamentándose que le hicieron daño, que le pasó esto, que le pasó aquello, que le pasó lo otro. Que está triste, que no sé qué más, que tal. Y más adelante en ese versículo habla de que el que abre la boca, dice, guarda la boca, no sea que a quien tú acuses o te lamente, abra después la boca y tú seas avergonzado. Porque es aquello como Jesús dice, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Por supuesto, esto no es para justificar nada malo en nosotros. A mí me impresiona esto, que por muchos años, y siempre repito principios básicos, no ser como Adán, de echarle la culpa a Eva. Y me impresiona cómo personas simplemente están esperando y buscando la falla de otro para justificar su pecado. En vez de decir, escudo y espada es tu palabra, es tu verdad, decimos no, fulano pecó, tú tal cosa, tú esto y aquello. Vemos lo que queremos ver y no buscamos la profundidad de Dios. Y cuando hablamos de profundidad, no se trata de que no es que Dios no le revela las cosas a todo el mundo, no. Hay gente muy sencilla, hay gente del vulgo, gente no estudiada, gente no profesional, que Dios le revela las cosas porque esa gente sencilla se va a lo sencillo y entiende de forma sencilla la enseñanza de Dios. Es impresionante que todavía hayan personas que se crean aquello cuando otro le dice, no, es que usted no lo puede entender porque de verdad la mente de Dios es tan inmensa que no sé qué más. Le voy a decir cómo es la mente de Dios. Profunda, inexplorable, ¿ok? La mente de Dios es como ir a la playa. Tú sabes nadar, no sabes nadar, tú llegas hasta cierto nivel, cierta profundidad. Si sabes nadar en el mar, puedes nadar. Y si no, flotas con un flotante de algún tipo, anime o un salvavidas, de cualquier manera. Pero no puedes nadar todo el inmenso mar. Ahora, lo poco que puedas nadar y lo poco que puedas profundizar en el mar, ¿lo disfrutas? Claro que sí lo disfrutas. Pero hay infinita de cosas que desconoces. Pero de todas maneras tú conoces el mar. Tú dices que conoces el mar. La Escritura dice en parte conocemos. El versículo 4 dice, aparta de la plata las impurezas y el platero producirá una copa. Rapidito, ¿qué significa esto? Que nosotros no podemos pensar que con lo que sabemos ya está listo. En Juan capítulo 15, versículo 2 dice, si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia. Si una de mis ramas
no da uva, la corto. Pero si da uva, la limpio. Reina Valera dice que todo pámpano que no da fruto será cortado, pero el que da fruto, aún lo dañado, se limpiará para que dé más fruto. Es aquello, como hemos escuchado muchas veces, no puedes seguir a Dios, no puedes seguir a Dios siguiendo igual en tus pensamientos, pensando de una misma manera, y que los demás piensen como les dé la gana. No, hay alguien que nos debe de importar qué piensa de nosotros, Dios. A cada uno de ustedes les debe de importar qué piensa Dios de usted. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ir a Dios y decirle: ¿qué piensas de mí? ¿Cómo me ves? No cometamos el error que ha cometido la humanidad, por ejemplo, en los tiempos de Noé. La Biblia no describe de qué manera las personas expresaron sus emociones y sus actitudes. Yo solo recuerdo una película o comiquita donde hablaban de la historia de él. Y cuando Noé construía el arca, la gente se burlaba. ¿Saben? Eso es como cuando uno predica, usted predica, yo predico, y quien está escuchando en la mente se está burlando. Tal vez pensando que te estás burlando del predicador o del hermano en Cristo, que quién es este y de dónde para acá. Así se burlaba esa gente. La vida cristiana no es talentos. La vida cristiana no es show. La vida cristiana no es que se vean las cosas bonitas. La vida cristiana es un constante renuevo, un constante río que está fluyendo. Porque a veces en los ríos, aún en los ríos, cuando se mete un invasor a un río, pone el agua turbia. Y cuando el agua está turbia en un río, hay que dejarla correr. Y muy importante, muy esencial cuando vemos en Proverbios que Dios la plata la purifica para hacer utensilios como una copa. ¿Hacia dónde va? El versículo 5 dice: aparta del servicio del rey al malvado, y su trono se afirmará en la justicia. Un rey, un poderoso, un empresario, una familia, para que Dios ponga en honra su reinado, su hogar, su familia, su vida, tiene que buscar siempre purificarse, santificarse, cambiar de actitud, ver las cosas que le hacen daño, no a los demás. Repito, porque lo malo que nosotros hablemos o hagamos nos contamina a nosotros mismos. Buscar que todo lo que te afecte. ¿Por qué se corta una rama seca de un árbol? Para que no siga afectando el resto del árbol. Y cuando se corta la rama, de donde se cortó hay un retoño, hay un renuevo. Y hay un versículo que no lo voy a leer, pero es que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Pero por supuesto eso no es literal. Eso no es literal. No es literal, ¿por qué? Porque entonces nosotros llegáramos aquí en parte. ¿Qué parte? Piensa en este momento rápido, ¿qué parte de ti no llegaría? Y a lo mejor tal vez, muchos de nosotros tendríamos que aprender lenguaje gestual. Porque tendríamos que cortarnos la lengua. Otros con palitos al tanteo o con un pastor alemán. Porque no se sacó un ojo solo, los dos ojos. Otros sin manos. Porque les gusta tomar lo que no es de ellos.
otros sin pie, en patineta o como sea. Pero realmente, la mayoría sin cerebro, descerebrado. ¿Por qué? Porque la mente es el campo de lucha espiritual más intenso, donde se decide si ando en el espíritu o según los deseos de la carne. En el versículo siguiente dice, para recalcar el versículo 5, todo lo que contamine, si un rey, si un jefe de una empresa, si un empresario tiene gente, como dice aquí, malvada, sácalo. Sácalo malvado. Saca lo que contamina, saca lo que daña, para dar los frutos correctos. El versículo siguiente dice, no te des importancia ante el rey, ni tomes el lugar de la gente importante. Vale más que te inviten a subir allí que ser humillado entre los grandes señores. Mucha gente lo que quiere es figurar. Mucha gente lo que quiere es ser visto por otros. Y Jesús lo enseñó y lo alertó a nosotros como iglesia. La iglesia de hoy, guardados de la levadura de los fariseos. Ellos aman ser vistos en las plazas. Ellos aman, o sea, ellos buscan fama, ellos quieren fama. Ellos lo que quieren es que su nombre resalte. Pero en Lucas 14, Jesús, a partir del 8 al 11, Jesús dice, cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, pues puede llegar otro invitado más importante que tú. Y el que te invitó, el que los invitó a los dos, puede venir a decirte, dale tu lugar a este otro. Entonces tendrás que ir con vergüenza a ocupar el último asiento. Y esto es cierto. Esto es cierto. Cuando usted se sienta, y no sé cuántos de ustedes ha experimentado, cuando usted se sienta en un lugar que no le corresponde, que se siente como lo invitó el dueño o el organizador de la fiesta o el señor de la casa, usted se cree con derecho de sentarse en un lugar que no le corresponde. Y cuando usted es invitado, cuando usted es escogido, cuando usted es seleccionado y usted sabe cuál es el Señor de esta fiesta, es Dios. Usted no escoge el puesto, Él se lo tiene. Y escuchen muy bien, hay muchos cristianos que andan desorbitados, sin paz, que sienten que por todos lados están chocando porque no están ubicados. Y no están ubicados porque no buscan la revelación de Dios en qué Dios los quiere usar. Es impresionante que hoy día hay mucha gente que dice, no es que Dios me llamó a ser adorador. Que mucha gente lo que está buscando son aquellos ministerios donde son vistos por los hombres, reciben los aplausos y todo lo demás y las ofrendas, pero no aquellos donde nadie lo ve. Donde le das al necesitado, donde atiendes al que necesita, donde te ocupas de la persona que realmente tiene las lepras espirituales, los que tienen hambre y sed de justicia. Una cuerda de personas frustradas que están cansadas y hartas de ser pobres y lo que necesitan es estudiar para ser rico. Gradúese, que si la gracia de Dios no está sobre usted, si la bendición de Dios no está sobre su vida al ver un corazón humillado, contrito, vas a ver dificultades en la vida. Vas a ver obstáculos en la vida. Porque donde Dios opera es en la humildad, la sencillez, la sinceridad. Para mí, ¿qué es sinceridad? Decir la verdad no, porque verdad que ofende no es verdad. Ojo, verdad que ofende no es verdad. La verdad produce libertad.
Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No busques sentarte donde, aunque te veas invitado, Él nos da una posición a cada uno en el cuerpo de Cristo. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pásate a un lugar de más honor. O que te digan, ¿qué haces ahí? Venga para acá. Así recibirás honores delante de los que están sentados contigo a la mesa. ¿Qué haces ahí? Y hay muchas experiencias. Hay muchas cosas que usted puede vivir de esa manera. Versículo 11, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Y a veces uno está en conversaciones donde la gente, hay uno o dos que son avasallantes, que lo que quieren es hacerte sentir bien, hablándote de los logros de las cosas. Pero todos nosotros debemos de mantenernos firmes en esta expresión de Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque no es solamente porque yo obedezca, porque no hay obediencia sin revelación. Y no hay revelación obediente si no hay la humildad y la sencillez de aceptar, si es Dios que me lo está diciendo, yo voy a obedecerlo. De aceptar que lo que Dios me está mostrando es más importante, es más veraz que lo que yo tengo. Lo voy a obedecer. Y por lo general, Dios no te dice, haz esto porque te voy a hacer famoso, haz esto porque vas a hacer tal cosa. No. Dios lo que quiere es que tengas en tu corazón cuando hagas algo que sea de bendición para las personas, que eso acerque a las personas a Dios, que las acerque a Dios, no a usted. Hay gente que se siente bien. ¿Sabes qué es triste en los seres humanos? Que se sienten bien queriendo tener a muchos seres humanos alrededor de él o de ella. Puedes tener mucha gente a tu alrededor, pero si no tienes a Dios en el corazón, nada tienes. Tú puedes tener mucha gente que te halague, pero si la gente te busca por el servicio que das, por la bendición que está en ti, que puedes suplir a otras personas, eso es lo correcto. Y como le compartía, mucha gente quiere colocarse en el puesto que quieren, tener ubicación de un lugar para ser visto de los seres humanos. ¿Por qué? Porque se sienten importantes, se creen importantes. Ellos mismos se dan esa importancia. Pero qué bueno es entender que Dios llama a lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. ¿Saben qué es sabiduría de este mundo? Buscar figurar, buscar que la gente lo vea a uno como que es famoso, que la gente reconozca los talentos que tiene, que la gente diga, no, yo soy bueno, yo lo hago diferente, yo soy el mejor, yo soy la mejor. Hay mucha gente que creen que son lo mejor y la mejor y que no están haciendo nada. Y dicen, es que la vida, yo no he tenido suerte en la vida. ¿Ustedes saben por qué Jesús le dijo a los discípulos, a los pobres siempre los tendréis? Voy a decir algo. Jesús le dijo, a los pobres siempre los tendréis, porque Él sabía que en este tiempo y en los que vienen va a haber mucha gente pobre, que Él las va a hacer pobres. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, por la maldad del ser humano, por la maldad de ser desobediente. Repito, el que una persona escuche, asiente, no es garantía de que está escuchando y va a obedecer. Porque en la vida estoy acostumbrado de hace muchos años a que hay gente que lo que está es evaluando, analizando, pero no está pensando, Señor, háblame.
Esa es la gente que es sabia en su propia opinión. Todos los días Dios está tratando con nuestros pensamientos. Y la Biblia nos dice que por lo que conocen es que sabrás quién es mi discípulo. La Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Y el fruto que restaura, el fruto que limpia para que lleven más fruto, ese es el que Dios quiere ver en su iglesia. Ustedes saben cómo mejorarían las relaciones si buscaras tener buena relación con Dios. Si buscas tener buena relación con Dios, vas siempre a dar, vas a ser un río, vas a ser un mar abierto. Pero si todo lo que haces es recibir, vas a ser tan muerto para dar como el mar muerto. Acumular, que nadie podrá. Pero en Cristo Jesús, sin ser ríos, seremos como una copa que rebosa. Y quien quiera ser lleno de lo que tu vida es llena, simplemente tiene que ponerse debajo de ti para que lo que está rebosando de tu copa llene la copa de él. Entendiendo que no es una copa llena que rebosa la que da. Quien da es el que tiene la botella a la mano. Quien da es el que tiene la bota, ¿ok?, en la mano para echar. Y quien echa en la copa es Dios, no nosotros. Y si quieres ver tu copa rebosar, necesitas dejar que sea Dios que te dé, que te llene. Porque va a haber un momento, hay personas que dan y se les acaba. Porque el que da y cree que da porque es bueno, se le acaba. Pero el que da porque sabe que está recibiendo de Dios, se mantiene en esa recepción de Dios y siempre va a dar. Siempre va a hacerlo. Siempre. Siempre. Y la desobediencia, cuando una persona está vacía, cuando produce celos, envidia, contiendas, rebelión, desobediencia, que hace las cosas fuera del orden correcto, fuera del orden de Dios, como lo hicieron Aarón y María. Nosotros también Dios nos habla. Yo estoy seguro que Dios les hablaba. Dios les decía, obedezcan. Dios les decía, tengo un hombre al frente, a Moisés, escuchen, síganlo. Por los frutos los conoceréis. ¿Sabe qué es un buen fruto de un creyente? No anda metido en líos, no anda metido en problemas. Un buen fruto de un creyente es el que está metido en un problema y se sale y dice, patica, ¿para qué te tengo? Me alejo de eso y no vuelve a los problemas. Un testimonio, un fruto de un creyente, ganar almas. Ganar almas. Termino con esta ilustración. Un hombre con una vestimenta de pesca, la cámara cerrada y una caña de pescar espectacular. De repente se abre la cámara y está pescando, pero en una pecera inmensa. Pescar tiene sus peligros, en río, en mar tiene sus peligros. Pescar tiene sus peligros. En la noche, el frío, los animales salvajes, aún en el agua, en un río, tiene sus peligros. Dios quiere que como
Dice el profeta Ezequiel: sigamos en la corriente de su río y pescar. Pescar en los ríos. Pero habrá un momento en que no puedes nadar en ese río y te tienes que salir. Y verás los peces grandes llegar. Ayer me fui riendo y me sentía incómodo porque había una reunión y una persona hablando y nos reíamos pero yo decía: Señor, ¿cómo hago? Porque cuando estoy con gente no cristiana, tengo que tener cuidado de no reírme de sus sandeces, sea quien sea y llámese como se llame, y no involucrarme en los temas que son tinieblas, porque lo más importante para una persona es la salvación del alma. Y terminé, lo veo así, siendo la luz que Dios demanda de mí que sea, resaltando a Dios por encima de todo. Y todos los que estábamos creyentes ahí nos fuimos hacia esa corriente. Y la persona terminó diciendo: yo no soy ni esto ni aquello, yo creo en Dios. Bien haces. Bien haces. Porque lo importante es que Dios tome el control en todo momento. Porque se nos demandará algún día. Se nos demandará. Yo estuve en una iglesia predicando y vi una cuestión y dije, estaba una parejita y dije: ¿vienes por Cristo o por Cristina? ¿Vienes por Cristo o por el cretino? La mamá del muchacho me maldijo. El pastor le exhortó. Tiempo después se acabó porque realmente no iban por Cristo, era por Cristina. Y cuando uno va por un interés egocéntrico, las consecuencias son malas. La crisis es grave, porque es mejor primero conocer a Dios que a la persona con la que vas a vivir el resto de tu vida. Si conoces a Dios, Dios te dará fortaleza para soportar a esa persona que tú crees que conoces y con la que decides vivir. Porque cuando uno cierra la puerta es que se da cuenta si tiene una pierna artificial o no. Es que se da cuenta que la dictadura blanca es un puente. Es que uno se da cuenta de tantas cosas. Y ahí no hay llave que valga, porque el asunto es hasta que la muerte los separe. En cuestión de deportes, trabajo, relaciones, mucha gente me ha dicho: si usted me dice, yo renuncio. Si usted me dice, yo me divorcio. Y yo le respondo: ¿desde cuándo soy Dios? ¿Cuándo me hiciste Dios? Usted viene aquí porque la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Si usted tiene yugo desigual, la última vez que le dije a un joven en la iglesia, allá en el estacionamiento, le dije: ¿sabes? Estás como una persona no creyente. Cuando tengan hijos que tu bebé se te enferme y que te lo quiera llevar a un rezandero porque le echaron un mal, te vas a tener que calar. Cuando te quieran llevar a tu hijo a rituales no cristocéntricos, te vas a sentir mal. Tengo 39 años en el Evangelio. Mire, el poder de conquistar, Anderson, a una persona es tan grande que hasta evangélico uno se vuelve hasta que le dicen que sí. Y después, ¿y qué pasó? ¿Y cómo está el novio? No, ya nos casamos. Ay, qué bueno, felicitaciones. ¿Y qué pasó? No, después que nos casamos no viene. Porque buscaba era la ofrenda de la viuda, no a Dios. Aunque amando más se ha amado menos, Anderson. Y así lo maldigan a uno, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Cuando me traen a alguien: mire, para que ore por esta persona, y la persona está como en las nubes, hay que como en el espacio sideral,
Le pregunto, ¿tú vienes o te trajeron? Porque sabe, Jesús dice, vení a mí el que está trabajado y cargado y yo le haré descansar. Y hay muchos que van trabajados y cargados. ¿Qué necesita? Ay, Señor, que ella me diga que sí. Eso no es trabajo ni carga, eso es interés. Egocéntrico, ciego. Es que me siento solo, me siento sola. Si Dios no te llena, nadie te va a llenar. Si la palabra de Dios no te hace ver las cosas, nadie te las va a hacer ver. Usted tiene que escuchar un evangelio, una prédica donde usted no quiera seguir, porque Jesús predicaba así. Y hay varios episodios en la Biblia. Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Ve y vende todo y dáselo a los pobres. Y el tipo, en cambio, algunos dicen, ay, Señor, yo te seguiré hasta que la pobre o el pobre me dé lo que tiene. O quiero vivir bien. El único que me hace vivir bien y estar bien es Dios. A Dios con lluvia o sin lluvia se sigue. A Dios con sol o sin sol se sigue. A Dios con luna o sin luna se sigue. A Dios se sigue sin condiciones. Y usted jamás encontrará peces de alta mar en lagunas artificiales. Usted jamás encontrará. Usted puede ir a una pescadería a comprar un pescado que tiene días o semanas, pero puede decir, mire, es que me fui de pesca. ¿Dónde pescaste? En la carnicería, en la pescadería tal. Los peces sanos están en alta mar. La sabiduría que viene de lo alto es la sabiduría que necesitamos. Póngase de pie. Es la sabiduría que necesitamos. Y le predico para que quite la mirada de Cristina o de Cristancho y la ponga en Dios. La ponga en Dios. La ponga en Dios. Dios te mostrará si estás enamorado de la relación y no de la persona. Si estás enamorado de lo que Él tiene, si estás enamorada de lo que Él tiene o de Dios. Dios te mostrará si estás enamorado de Él o no. Que no basta con decir yo creo en Dios. Jesús le dijo a Pedro y a Andrés, sígueme y te haré pescador de hombres. No basta con estar y sentirte bien, basta con seguirlo y meterte en problemas y caminar por valles de sombra y muerte. Y a pesar de los valles de sombra y muerte, seguir con Él ahí, seguirlo a Él. Que cuando estés trabajado y cargado, vas a Él. En todo tiempo. Dígale conmigo, Señor, soy invitado por ti. Muéstrame el lugar donde me debo sentar, la posición que me das. Ayúdame a calmar mis pensamientos con tu palabra. Te necesito. Quiero tomar decisiones basadas en el propósito y en el plan que tienes para mí. Tomar lo que me dices en lo personal y saber que la decisión que tomo en lo que me dices va a marcar la diferencia mañana. Porque si camino contigo, todo lo que haga me saldrá bien y prosperaré en todos mis caminos. Y si no, tendré dificultades. Toma todo de mí, más de ti en mí y menos de mí, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Espíritu Santo, sé glorificado. Espíritu Santo, sé operando. Y permite que cada uno pueda abrir el corazón y su mente a ti, para no estar agobiado, agobiada, producto de las malas decisiones que se toman. Para no estar agobiado y agobiada, producto de las decisiones que se toman donde hay un callejón sin salida, donde no hay respuesta y donde no hay avance. Y que lo que hay que hacer es regresarse a un punto, el punto donde convergen los dos caminos, el correcto y el incorrecto, y volver a ese punto, evaluar y analizar, pedirte perdón por cada decisión que no fue correcta, pedirte perdón por ese día que no va a volver, que no vas a regresar, pero lo importante es que aquel pensamiento que se tomó ese día, que nos desvió y nos llevó a un callejón sin salida, en el nombre de Jesús haya un arrepentimiento, haya una humillación y una humildad de decirte perdón. Haya, Señor, la fe de creerte que tú perdonas y tú liberas y tú limpias. Y que hay que olvidar como tú olvidas, porque tú quitas toda carga. Señor, en el nombre de Jesús, sé exaltado, bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Bendice, Padre Celestial, a cada uno, Dios, y que lo que has hablado a cada uno podamos tener la humildad, la sencillez de escuchar y obedecer. No estar predispuesto, Señor, porque tu bendición es lo mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Toda la gloria y el honor es para Dios.